Mi nombre es Marcia Pacheco, yo laboro en el Mecanismo de la Ciudad de México y ahora vamos a darle principio a la mesa que tiene que ver sobre las recomendaciones generales 24 y 25 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para hablar sobre este tema nos acompaña Carla Aurora Adame, que viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella es egresada de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí mismo tiene maestría y un doctorado. No, es la maestría, ¿verdad? La maestría en Derecho con orientación pedagógica. Ha participado como docente en Derechos Humanos en un diplomado sobre Derechos Humanos impartido por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, también ha sido capacitadora por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y actualmente labora como visitadora adjunta adscrita al programa de agravios a periodistas y defensores civiles de Derechos Humanos de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como pueden ver, es especialista en el tema y ella va a desarrollar el tema que tiene que ver con los derechos humanos de las defensoras y periodistas y por qué es importante integrar perspectiva de género. Es que aquí lo tengo bien. Ahí está, ¿no? La de las recomendaciones, perdón. Nos va a hablar de las recomendaciones de derechos humanos. Le cedo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador, agradezco a la licenciada Claudia Cruz Santiago, directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la amable invitación realizada a la CNDH para participar en este seminario. Como fue mencionado, se ha solicitado la exposición del tema Las Recomendaciones Generales número 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México y 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos. Atendiendo que el tema central del seminario versa sobre mejores prácticas internacionales para la protección de la defensa, ejercicio y promoción del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión, abordaré algunos aspectos sobre el deber de protección y prevención a cargo del Estado mexicano relacionados con la información obtenida en el proceso de documentación de las recomendaciones generales número 24 y 25. Las recomendaciones generales tienen por objeto promover modificaciones a disposiciones normativas y prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos. No requieren aceptación por parte de las autoridades a quienes van dirigidas y la verificación de su cumplimiento se realiza mediante estudios generales. Ambas recomendaciones fueron publicadas el 8 de febrero de 2016 y se dirigieron, entre otras autoridades, a los gobernadores, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a los secretarios de Seguridad Pública, así como a procuradores y fiscales generales de justicia de las entidades federativas. El objeto de ambas recomendaciones fue el identificar malas prácticas en materia de prevención, protección e investigación que propician la violación de los derechos humanos, de la libertad de expresión y el derecho a defender. Las obligaciones de prevención, protección e investigación, que comprende, como todos sabemos, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de los crímenes en contra de periodistas y de personas defensoras, se complementan de manera recíproca. Por ello, solo a través de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia será posible combatir de manera efectiva la violencia en contra de estos dos grupos en situación de riesgo. Por todos es conocido el extremo clima de violencia que nuestro país enfrenta y que ha vulnerado gravemente, profundamente, el derecho de la libertad de expresión y el derecho a defender que ejercen las personas defensoras. La CNDH, en el marco del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos, ha documentado en el periodo comprendido entre el año 2000 al 31 de octubre de 2017 un total de 130 homicidios de periodistas, de los cuales 13 corresponden a mujeres, lo que equivale a un 10%.
Los 5 estados con mayor incidencia de homicidios de periodistas es Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua. En el caso de las personas defensoras, se han registrado un total de 35 homicidios en el periodo comprendido de 2006 al 31 de octubre de 2017, de los cuales 14 corresponden a mujeres, es decir, un 40% de la cifra total. Los 5 estados con mayor número de homicidios de personas defensoras son Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Respecto a la solicitud de medidas cautelares, facultad con la que cuenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para la protección de periodistas y personas defensoras, se advirtió un dramático incremento derivado del aumento en la frecuencia y gravedad de las agresiones en contra de estos dos grupos. Durante 2016, en el marco del programa de agravio a periodistas y defensores de derechos humanos, la CNDH solicitó 27 medidas cautelares a favor de periodistas y 28 a favor de personas defensoras. En 2017, tan solo de enero al 31 de octubre de 2017, se han solicitado 65 medidas cautelares a favor de periodistas y 21 a favor de personas defensoras. Esto da cuenta del sensible incremento y grave incremento de las agresiones en contra de estos dos grupos en situación de vulnerabilidad. El notorio incremento de los niveles de violencia en contra de personas defensoras y periodistas y la respuesta de las autoridades consistente en el aumento del rol de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, incluyendo una política de confrontación contra el crimen organizado y el despliegue de operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales, ha agudizado la problemática. Ha agudizado la problemática en general y particularmente ha lesionado, ha vulnerado mucho más los derechos de periodistas y personas defensoras, tal y como fue advertido por la Comisión Interamericana en la visita que realizó a México y que dio origen al informe Situación de los Derechos Humanos de México, publicado el 31 de diciembre de 2015. Las agresiones de personas defensoras y periodistas se han producido en contextos de especial o extrema vulnerabilidad. Numerosos casos han ocurrido en zonas con fuerte presencia de cárteles de narcotráfico y de otras formas de crimen organizado, en las que las víctimas realizaban un periodismo de denuncia o un periodismo crítico, así como actividades de defensa en temas relacionados con corrupción e inseguridad. El profundo impacto social que tienen las agresiones a personas defensoras y periodistas, particularmente los homicidios cometidos en su agravio, y la complejidad de los escenarios donde se insertan tales crímenes, exige que las autoridades estatales establezcan mecanismos de protección y desarrollen protocolos de actuación especializados para la debida y oportuna atención a la problemática que enfrentan estos dos grupos. A pesar de que el contexto descrito implica una situación estructural de violencia que se agudiza y subsiste debido a la impunidad y autocensura, la mayoría de las entidades federativas no cuentan con agencias especializadas para la investigación de delitos contra periodistas y personas defensoras. De la información obtenida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha advertido que de las 32 entidades federativas, solamente 6 cuentan con unidades especializadas para atender asuntos de periodistas o relacionados con la libertad de expresión. Son Chiapas, la Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. No existe ninguna unidad especializada para investigar delitos cometidos en contra de personas defensoras. De hecho, uno de los apartados que se documentaron con mayor insistencia en la recomendación número 25 es justamente que ni siquiera se reconoce el carácter, la labor o los riesgos asociados a la labor de las personas defensoras, es decir, el contexto es ignorado por las autoridades de tal manera que no se vincula a la investigación y esto incide profundamente en el éxito de las propias investigaciones y en la determinación de los responsables de estas agresiones. Sin embargo, aquí quiero mencionar la Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República dio a conocer mediante un boletín publicado el pasado martes 28 de noviembre la iniciativa presentada por el senador Marco Blázquez Salinas para modificar el segundo párrafo de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
con el objeto de que los delitos cometidos en agravio de personas defensoras sean susceptibles de ser atraídos por la Federación, tal y como ocurre con los delitos en contra de la libertad de expresión. En cuanto a mecanismos de protección, de las 32 entidades federativas, a la fecha 9 estados los han implementado. Es Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz. Durante el lapso en que se documentaron las recomendaciones generales número 24 y 25, solo las entidades de Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz habían promovido leyes para la creación de organismos protectores de los derechos humanos de los periodistas. Mientras que los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Ciudad de México informaron que contaban con algún organismo de defensa o ley relativo a la protección de personas defensoras. Esta circunstancia es preocupante, ya que el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección cuando existe el riesgo de que se produzcan crímenes en contra de personas defensoras y de periodistas por situaciones concretas que las autoridades conocen o deberían conocer. Esto también fue señalado por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se evidencia que los órganos de procuración de justicia no consideran ni evalúan el nivel de riesgo de la labor de periodistas y personas defensoras, mucho menos el contexto asociado a esta, aspectos determinantes para estar en posibilidad de identificar las causas reales y los autores no solo materiales, sino también intelectuales de las agresiones a estos dos grupos en situación de riesgo, lo que incide, como mencionaba hace un segundo, en que las investigaciones de delitos cometidos en su agravio no sean efectivas, con lo que se perpetúa el ciclo de impunidad y repetición de tales crímenes. En atención a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a los gobernadores de las entidades federativas, entre otros puntos, promover ante las legislaturas de las entidades respectivas que no cuentan con legislaciones en materia de protección a personas defensoras y periodistas, las leyes necesarias para garantizar su vida, su integridad, su libertad y su seguridad en función de la labor que desempeñan, y sobre todo por el contexto de violencia y de riesgo aumentado, no sé cómo calificarlo, gravísimo y profundo que estamos enfrentando en la actualidad. Aquí quiero poner énfasis en la reunión que se realizó el 17 de mayo de este año, titulada Acciones por la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores, donde participaron evidentemente todos los gobernadores en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el entonces titular de la PGR y el secretario de Gobernación. En seguimiento a esta reunión y a petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en junio se verificó una nueva reunión en la que se firmó un convenio entre la CEGOP y la CONAGO y se abordaron para suscribir distintos puntos relacionados con la protección de los derechos de periodistas. Por ejemplo, contar con una legislación específica en la materia, establecer fiscalías o unidades especializadas en delitos contra periodistas, promover la eliminación de los delitos de difamación y calumnias que aún subsisten en algunas legislaciones locales, homologar los protocolos de prevención y protección a periodistas. Estas acciones fueron acordadas también en cumplimiento de la Recomendación General número 24. A partir de la firma de este convenio, se han presentado diversas iniciativas de ley sobre protección en las entidades federativas, o bien se han reactivado algunas que estaban pendientes de discusión y aprobación en las legislaturas locales. Como parte de las medidas destacadas que el Estado mexicano ha tomado a fin de cumplir su deber de protección, encontramos la creación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el mecanismo federal. Este mecanismo entró en vigor el 26 de junio de 2012 y surge al amparo de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es un instrumento que trata de abordar y hacer frente a la problemática del grave contexto de violencia que enfrentan las personas, no solamente las periodistas entendidas dentro del ejercicio de la libertad de prensa, sino de toda aquella persona que ejerza la libertad de expresión y realice una denuncia pública
con motivo de la cual pueda ser objeto de alguna agresión que pretenda coartar su derecho a ejercer justamente la información a la sociedad, ¿no? De ahí la gravedad y la insistencia en que sean mecanismos adecuados, porque al final la sociedad se verá lesionada gravemente ante la pérdida y las agresiones dirigidas a los periodistas y también a las personas defensoras que a su vez representan a los periodistas y a otros grupos en situación de riesgo. Es necesario entender entonces que estos mecanismos que han sido propuestos, así como el mecanismo federal y los mecanismos locales, el mecanismo de la Ciudad de México, pretenden abonar a una libertad social en tanto actores tan sensibles y trascendentes como son los periodistas y las personas defensoras puedan cumplir con el cometido que a todos nos atañe. La CNDH forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección Federal. Esto ha permitido que se dé cuenta con una sensibilidad específica la problemática que enfrenta el mecanismo mismo. De hecho, se han recibido diversas quejas relacionadas con la actuación de las unidades del Mecanismo de Protección Federal. Estos casos fueron abordados en las Recomendaciones Generales 24 y 25. Entre los motivos más frecuentes de las quejas recibidas se encuentra, por ejemplo, el que las medidas urgentes de protección son implementadas con dilación, o también que existe una dilación en el estudio de evaluación de riesgo, o la falta de notificación formal sobre el otorgamiento de las medidas urgentes de protección, debido a lo cual los beneficiarios no tienen conocimiento de la elaboración y resultado del estudio de evaluación de acción inmediata. La falta de notificación en el cumplimiento de la obligación de fundamentar las resoluciones y exponer los razonamientos lógico-jurídicos que motivaron la determinación es una constante en las quejas presentadas ante la Comisión Nacional. La CNDH en ese sentido señaló que la fundamentación y motivación de las determinaciones que se tomen por el mecanismo o sus unidades no deben limitarse a los documentos internos ni a las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno o a la documentación generada por las unidades respectivas. Deben expresarse en las notificaciones que se realicen tanto a los peticionarios como a las autoridades involucradas en la implementación de las medidas de protección, debiendo incorporar los instrumentos y la jurisprudencia internacional que resulten aplicables, con la finalidad de cumplir con los estándares internacionales de protección. Igualmente señaló que el Mecanismo de Protección Federal debía fijar parámetros objetivos respecto a la motivación de las resoluciones, en las que sean consideradas las posiciones de los posicionamientos de los peticionarios y la respuesta institucional del Estado a cada caso en concreto, lo que contribuiría al fortalecimiento de esa instancia y aportaría mayor claridad en la implementación de las medidas cautelares, brindando además certidumbre a los peticionarios en el sentido de que sus solicitudes serán atendidas y en caso de la negativa de sus pretensiones existe un fundamento sólido que la sustente, siempre rigiendo como criterio fundamental el principio pro persona. Adicionalmente, la Comisión Nacional expresó que diversos beneficiarios han hecho valer que la Unidad de Evaluación de Riesgo del Mecanismo de Protección Federal no facilita su participación, por lo que no proporcionan información necesaria para establecer el análisis correspondiente. Sobre este punto, la Comisión Nacional, en las Recomendaciones 24 y 25, advirtió que el acceso de los beneficiarios a su estudio de evaluación de riesgo les da la posibilidad de emitir su opinión sobre los elementos expuestos para la determinación del plan de protección que se implementará a su favor. En ambas recomendaciones, la Comisión Nacional se unió a la preocupación expresada por diversas organizaciones de la sociedad civil respecto a la frecuente rotación del personal del mecanismo, personal que ha sido previamente capacitado y que evidentemente ante la falta de condiciones de permanencia en su fuente de trabajo implica pues una problemática para lograr que exista este personal con la expertise adecuada, con la sensibilidad para poder abordar temas tan delicados como las agresiones a periodistas y personas defensoras. También ha advertido la CNDH que en atención a la problemática descrita, el Mecanismo de Protección Federal ha implementado ya medidas de control para contribuir a mejorar los procedimientos en la atención de solicitudes de incorporación, así como la pronta y expedita emisión de los estudios de evaluación, de acción inmediata y de riesgo y la verificación de las medidas otorgadas para que éstas sean implementadas en los plazos y términos establecidos por la ley. Cabe señalar que como parte de un esfuerzo coordinado entre la CNDH, las entidades federativas y el Mecanismo de Protección Federal,
Recientemente se crearon 32 unidades, es decir, por cada entidad federativa existe una unidad de enlace con el mecanismo de protección federal, cuya finalidad es justamente articular de mejor manera la atención a las solicitudes y la implementación de las medidas a favor de las personas periodistas y defensoras. Esto por cuanto hace a la cuestión de protección. Brevemente quiero señalar algunos aspectos de la función de prevención a cargo del Estado, que indiscutiblemente las medidas, el nivel de violencia que estamos enfrentando en el tema de periodistas y defensores no puede dejarnos actuar solamente de manera reactiva. Es decir, como mencioné hace un segundo, para lograr un verdadero trabajo conjunto, y aquí estoy hablando desde la sociedad civil, el ámbito académico, las instituciones de gobierno, es necesario que no solamente se atienda a la agresión per se, sino que exista una prevención, es decir, una política adecuada para poder atender a las causas efectivas que están generando la problemática que enfrentamos en la actualidad. Y en ese sentido voy a citar unos elementos muy breves sobre políticas de prevención. La Comisión Interamericana y la ONU han señalado que la promoción de la seguridad de los periodistas y personas defensoras y la lucha contra la impunidad no deben limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos, ¿no? El deber de prevención al que se encuentran sujetos los estados, en términos generales, se compone de 3 elementos que han de ser concurrentes: el conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato, un individuo o grupo de individuos determinado que se encuentre sometido a tal situación y la posibilidad razonable de prevenir y evitar ese riesgo. La actuación del Estado trasciende a su responsabilidad internacional cuando está en conocimiento de un riesgo real e inminente y concurren los 3 elementos anteriormente señalados. En ese sentido, la Corte Interamericana ha señalado que la ausencia de una política orientada a la prevención implica una falta al deber de prevención general a cargo del Estado. A su vez, la Comisión Interamericana ha identificado los deberes de prevención a favor de periodistas y personas defensoras. En este sentido, ha señalado que es necesario que el Estado mexicano adopte un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra personas defensoras y periodistas, que instruya a fuerzas de seguridad sobre el respeto a las personas defensoras y periodistas, que se respete también a los periodistas la reserva a sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y profesionales, y que mantengan estadísticas precisas sobre la violencia contra personas defensoras y periodistas. De esta manera se podrá conocer la magnitud y modalidad de las agresiones. En las recomendaciones generales 24 y 25 se recomendaron diversas medidas de carácter preventivo, entre estas la realización de una campaña pública en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras y periodistas, a efecto de sensibilizar a la población en general y especialmente a los servidores públicos que pudieran tener un trato en razón de sus funciones. Sin embargo, a la fecha, ninguna entidad federativa lo ha realizado. Debido a ello, recientemente la Comisión Nacional lanzó la campaña para que un día no tengamos que ser defensores de derechos humanos, en la cual también se incluye la defensa del derecho a la libertad de expresión asociado justamente a la problemática que enfrentan periodistas, defensoras y personas que por ejercer denuncia pública están recibiendo una serie de agresiones y afectaciones a su labor. Con esto se pretende contribuir justamente a las acciones preventivas, esperando que las entidades federativas puedan retomar esta campaña lanzada recientemente por la Comisión Nacional y así establecer de manera conjunta una acción trascendente que abone en el ámbito de la prevención. La exigencia dirigida a un Estado democrático es la creación de condiciones para el desarrollo pleno y libre de la libertad de expresión y del derecho a defender a través de la participación coordinada de los diferentes frentes. Por ello, aplaudo la invitación que se ha hecho a los diversos sectores, aplaudo la celebración de este seminario. Es necesaria la sensibilización, es necesario entender que las agresiones que están sufriendo los periodistas, los comunicadores, las personas defensoras, no son aisladas, se vinculan al crecimiento y al fortalecimiento de un Estado que está en busca de un ideal democrático. La participación efectiva de la sociedad solamente se va a lograr con la conciencia a través de la educación en el respeto a los derechos humanos
Y justamente este tipo de seminarios y foros abonan a que logremos esperemos en no muy tarde, esperemos no en un plazo demasiado largo, lograr el ideal de respeto y de construcción democrática y participación ciudadana efectiva en la toma de decisiones y abolir de una vez por todas las agresiones a periodistas y personas defensoras. Gracias. Muchas gracias por tu participación y como vemos ella hace énfasis en la responsabilidad estatal, local y federal que tenemos las instituciones de adoptar sobre todo protocolos de actuación que consideren las necesidades especializadas o de verdad individualizadas que tiene la labor del periodismo o que implica ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos en las diferentes entidades de nuestro país. Muchas gracias. Y a continuación le voy a dar la palabra a Yunuen Rangel. Ella es relatora para la libertad de expresión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ella sí nos va a hablar de la necesidad de incorporar una perspectiva de género en los derechos humanos y las defensoras y periodistas. ¿Quién es Yunuen Rangel? Ella es periodista, fotoperiodista, defensora de derechos humanos de la mujer y libertad de expresión. Actualmente se desempeña en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y trabajó en Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, como coordinadora del Programa de Libertad de Expresión. Realiza investigaciones e informes sobre cuestiones de género. Además es integrante de la Red Nacional de Periodistas para promover la democratización de los medios en México y otros países a fin de crear un espacio y difundir noticias sobre la situación social de la mujer desde la perspectiva de los derechos humanos. También es integrante de la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos en México, la Red Nacional de Periodistas y forma parte del órgano de coordinación de la Red Internacional de Periodistas con perspectiva de género integrada por 36 países. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Marcia. Muchas gracias, Carla, por tan sustanciosa presentación. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera de nuevo darles la bienvenida a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para esta relatoría que ahora me toca llevar a mí. Es una gran oportunidad tener este diálogo con ustedes, en general personas servidoras públicas. Generalmente solemos tener estas reflexiones más con personas que se vinculan a nuestras agendas, como son periodistas, personas defensoras de derechos humanos, y para mí es invaluable la oportunidad de poder reflexionar con ustedes que están en el servicio público y que pueden incidir de un modo, digamos que distinto, para abatir estas formas de violencia. Pues bueno, en principio me gustaría, abonando un poco a lo que ya decía Carla de la falta de reconocimiento de la labor de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, que justo ayer fue el Día Nacional, o Internacional, internacional de las defensoras de derechos humanos, que tiene justo ese objetivo, hacer una pausa en el camino y hacer un reconocimiento de la importante labor que estas mujeres realizan en la sociedad. Me parece que justo lo que ha venido reflexionándose en las mesas a lo largo de este día tan intenso de trabajo es que justo este tipo de leyes, este tipo de mecanismos no deberían de existir. Debería de haber un ejercicio pleno de los derechos humanos sin la necesidad de hacer este tipo de mecanismos que además de repente son tan superados por las condiciones tan adversas. Me parece que el tema que me trae a mí, al que me invitaron hoy a hablar, también tendría que ser un tema superado a estas alturas de la historia. Tendría que haber un ejercicio libre de los derechos humanos de las mujeres, así, simple. No tendríamos que estar preguntándonos por qué, si hay derechos humanos distintos para las mujeres o si es necesario o no incorporar una perspectiva de género. Me parece que en ese sentido, pues bueno, ya nos da una primer señal de la importancia del tema. Yo diría que por qué incorporar la perspectiva de género es porque es muy urgente, es muy necesario y sobre todo es justo.
es justo hablar del tema, ponerlo en la mesa, ponerlo en el debate y sobre todo aplicarlo. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Lo que no está en el debate pues no existe. Y eso implica hacer malos diagnósticos, ya Daniela Pastrana nos explicaba, hacer un mal diagnóstico es también dar malos resultados en la atención, en la prevención, en todos los protocolos, en todo lo que se planea hacer y con todos los recursos que implica. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, difícilmente podemos hacer eso. En un segundo lugar, decir que no solo basta con nombrarlo, sino que es necesario analizar la diferencia que hay en cómo se ejercen los derechos humanos para hombres y mujeres, dónde está el acceso a las oportunidades y cómo se ejercen, ¿no? Dónde están las dificultades, dónde están las discriminaciones en el ejercicio de estos derechos. Se trata de incorporar una categoría nueva de análisis, pero esta categoría de análisis no se puede incorporar si no hacemos una necesaria reflexión personal. Acá podemos venir a hablar también de muchas de las obligaciones que tenemos como personas servidoras, pero si no atraviesa por una reflexión personal de lo importante que es, de la justicia social que implica incorporar la perspectiva de género y mejorar las condiciones de las mujeres, difícilmente vamos a poder hacer un cambio adecuado. Es necesario atrevernos a cuestionar las acciones nuestras, las acciones de los otros, a desmitificarlas, a dejar de pensar que lo que decimos en el cotidiano es automáticamente real, ¿no? Y seguimos intensificando estas desigualdades con chistes, con comentarios, con invisibilizaciones de las situaciones que enfrentan las mujeres. Es necesario también reconocer nuestros privilegios y entonces cuestionarlos. Por eso hace de repente tanta cosquilla hablar del tema de género, porque necesariamente implica eso. Hoy somos una sociedad que tiene digamos que instaurada una conciencia de clases. Somos sensibles a cuando alguien tiene menores recursos, si vemos en la calle a alguien que tiene menores recursos que nosotros, solemos ser sensibles, pero cuando hablamos de género es difícil que nos cuestionemos los privilegios que tenemos en general como hombres, como personas heterosexuales, como personas blancas, como personas que viven en una ciudad. Es muy complicado que cuestionemos los privilegios que tenemos y que al asumirlos y practicarlos y no cuestionarlos, seguimos permitiendo esta desigualdad. Entonces, bueno, pues se trata de invitarles a hacer una primera reflexión personal. Ojalá que hablar de perspectiva de género fuera una fórmula exacta de 2 más 2 son 4, pero no lo es, implica una reflexión profunda de esto que ya decía, de los privilegios. Entonces, bueno, pues el primer ejercicio al que yo les invitaría es hacer una reflexión pues de índole personal. Implica también ver las condiciones en las que ejercemos nuestros derechos y las intersecciones que hay. El incorporar esta perspectiva, el ver las diferencias, nos permite no solamente ver las diferencias que hay para el ejercicio de derechos entre hombres y mujeres, sino todas las intersecciones que hay, que para allá voy a ir para hablar en concreto del tema de mujeres periodistas y de defensoras de derechos humanos. En este sentido, me gustaría hacer esta participación hablando de 3 puntos específicos. Uno que es la condición social de las mujeres. Otro, la condición social y el contexto que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos y las periodistas. Y finalmente, un poco para no dejarlo fuera, la obligación que tenemos como personas servidoras públicas para incorporar la perspectiva de género. Entonces, bueno, en primer lugar, los riesgos de las mujeres. Es necesario reconocer que hay una violencia permisiva en contra de las mujeres en este país y en esta ciudad. En la mañana también Luz Estrada nos compartía los índices de feminicidio, pero no es tan necesario solo eso, sino mirar el día a día de quienes somos mujeres y transitamos la ciudad, los miedos que enfrentamos, el nivel de acoso, el nivel de sexismo en la publicidad, en los medios de comunicación, en todos los contenidos de los medios de comunicación.
Ahí en cada espacio, en los chistes, en los comentarios, podemos ver lo permisiva que es la violencia contra las mujeres. Si no lo reconocemos, si no reconocemos este primer contexto general de violencia que existe, es muy difícil poder avanzar más allá de eso. En segundo lugar, hablaría de los roles sociales impuestos. Estos roles que nos asignan a hombres y a mujeres y a lo que nos compete hacer a cada quien. En este caso, a los hombres se les impulsa el ejercicio de derechos en lugares, en espacios públicos, y a las mujeres en los privados. Esta cosa de las mujeres que se queden cocinando, las mujeres que se queden cuidando a las y los hijos y educándolos para luego responsabilizarlas de una mala educación de ellas y de ellos, tiene que ver con estos roles y tiene que ver también con el ejercicio de la defensa de derechos humanos o del periodismo, cuando una mujer quiere ejercer estos derechos y se le niega porque simplemente son ejercicios que son destinados histórica o tradicionalmente a los hombres. Desempeñar tareas femeninas, entre las que no está el periodismo o la defensa de derechos humanos, en tanto que implican una labor pública de vocería o de liderazgo que no les es permitido a las mujeres. Hay estereotipos negativos también en medio de esto, de por ejemplo, pensar que las mujeres todo lo obtienen a través de favores sexuales, a través del uso del cuerpo, mientras que también tenemos un bombardeo en el que se hace un uso excesivo del cuerpo de las mujeres. Hay una doble dificultad para sobresalir. Las mujeres periodistas no han tenido la misma oportunidad de ingresar a los medios de comunicación. Y la prueba clara de esto es que si hoy podemos revisar los medios de comunicación, podemos hacer un rápido mapeo de cuántas mujeres dirigen periódicos nacionales, por ejemplo, y cuántos hombres están en la dirección de estos. Hoy el número de reporteras es mucho mayor, aunque no existe un censo de cuántas personas hay acá en el ejercicio periodístico, pero es fácil ver que se ha incrementado el número de mujeres en el reporteo, pero no así en los puestos de decisión, por ejemplo, de los medios de comunicación. Esto obedece a que hay una división sexual del trabajo que ha hecho esto que yo les decía, de asignar a los espacios, asignar a los espacios privados a las mujeres, a las cuestiones que tienen que ver con el cuidado de otras y de otros, y los espacios públicos a los hombres. Todo esto hace parte del contexto que enfrentan las mujeres en general, digamos, ¿no? Negar este contexto es justamente el primer riesgo para quienes ejercen la labor periodística o la defensa de los derechos humanos. Si no entendemos que una mujer periodista o una mujer defensora no deja de ser mujer por el hecho de ejercer estas labores, difícilmente vamos a poder entender el contexto. En segundo lugar está el contexto de violencia contra quienes ejercen esta labor. Ya Carla nos ayudó bastante a hacer un ejercicio de análisis de cómo está la situación de violencia en general para quienes ejercen estas labores. Para abonar un poco a esto, decir que en 2010 los relatores de libertad de expresión de la OEA y la ONU determinaron que México era uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y es en ese contexto en el que se inmiscuye también la labor que ha sido complicada para las mujeres. Hay un incremento de ataques año con año, ha habido un incremento de ataques en contra de la prensa que obviamente impacta también en las mujeres. Según cifras de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, que es la organización que se ha especializado en registrar y documentar casos de violencia contra mujeres periodistas, en los 2 últimos años, a nivel nacional, ha incrementado este número, el número de ataques contra mujeres periodistas, en al menos un 700%. De enero a octubre, la Relatoría por el Derecho a la Libertad de Expresión de esta comisión registró 86 casos de agresiones en el ejercicio de este derecho. Del total de casos, 30 se cometieron contra hombres y 28 contra mujeres, 20 contra grupos y 8 contra medios de comunicación. Y la Relatoría por el Derecho a Defender Derechos Humanos también de esta comisión registró de enero a octubre de este año 138 casos, en los que hay 285 agresiones
y de ellas 28 están cometidas contra mujeres y 11 contra grupos de mujeres. Esto plantea ya como dos panoramas de la necesidad de verlo, de ver el contexto, de reconocerlo y de hacer algo para incorporar la perspectiva de género en el registro, en la documentación, en la validación de casos y pasar no solo de la anécdota, de lo que pasa todo el tiempo, de lo que nos contamos, sino pasar a la estadística y a las acciones contundentes. En este ejercicio que se ha hecho de análisis de la violencia que se comete contra periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos, una de las primeras identificaciones es el vacío de las metodologías. Cuando se empezó a registrar y a documentar este tipo de violencias, vimos que no había una metodología específica que incorporara la perspectiva de género para ver lo que sucedía con las mujeres. Cuando incluso hubo seminarios como este internacionales en los que otras compañeras y compañeros de otros países nos vinieron a plantear sus experiencias, nos dimos cuenta que incluso en otros países que habían un poco superado estas crisis, no había una incorporación de la perspectiva de género. Menos una perspectiva de interseccionalidad que yo les decía es muy importante porque así como decimos hay diferencias entre la violencia que se ejerce entre hombres o mujeres periodistas o defensoras de derechos humanos, hay una serie de intersecciones que tampoco estaban siendo tomadas en cuenta. Es decir, si soy una mujer pero además soy una mujer lesbiana, pero además soy una mujer indígena y donde ejerzo mi derecho a la libertad de expresión, va generando una serie de eslabones que pueden aumentar el riesgo y que si no se consideran, pues simplemente pues no se atienden. Es necesario tomar en cuenta cada particularidad para la prevención adecuada, para hacer investigaciones no parciales que consideren mapas de riesgos adecuados, para crear estrategias de mitigación y finalmente para erradicar estas formas de violencia. Los primeros registros formales decían que había apenas un 0.05% de mujeres agredidas del número total de agresiones. Esto ya nos daba cuenta de la necesidad de que había que hacer todo esto, las metodologías, los protocolos, el registro, la documentación, todo diferenciado para entender qué se estaba enfrentando. Reconocer la violencia para ellas las ponía en una desventaja. El vivir en estos contextos donde se permitía la violencia contra las mujeres, pero encima decir que se era una periodista y que se estaba sufriendo algún tipo de agresión, las ponía en desventaja, ¿no? Se les decía, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Eso te sucede por estar ejerciendo labores como esta, y eso también involucra una inhibición del ejercicio. No se asumían como mujeres, eso sucedía mucho. Decían, yo soy periodista y entonces anulaban este otro contexto y eso por supuesto que también obstaculizaba el que se pudiera hacer un diagnóstico adecuado. Es decir, la naturalización de la violencia se iba haciendo más y más y más certera. Consideraban como menos importante lo que les sucedía, esto de frente, por ejemplo, al número tan grande de asesinatos cometidos contra compañeros varones, esto de frente a las violencias que ellas tenían, por ejemplo, el hostigamiento sexual, el acoso, etcétera. De frente a eso, obviamente, las violencias que ellas se enfrentaban parecían mucho menos. En los primeros diagnósticos que se empezaron a hacer las compañeras periodistas y defensoras empezaron a identificar acoso no solamente, por ejemplo, por parte de servidores públicos, sino también de sus pares, de hombres defensores de derechos humanos, de compañeros periodistas, amenazas a sus hijas e hijos, agresiones que aluden todo el tiempo a su vida personal y a su vida profesional. Es muy fácil echar abajo la credibilidad de una mujer si además de, digamos que de cuestionar su calidad profesional, también se involucran asuntos de su vida personal, sea o no sea verdad. Hay una desvalorización de su labor, hay una tendencia a forzar a que haya un sobreesfuerzo para trascender en el periodismo en el caso de las mujeres. Hay una tendencia, por ejemplo, a decir que exageran o que mienten, ¿no? Que no les está sucediendo en realidad
ninguna violencia y que generalmente suelen mentir para obtener algo. Y hay una tendencia también fuerte a no creer lo que ellas dicen en las denuncias, pero no solamente al llegar a las denuncias, sino en el dicho social, ¿no? En estos primeros diagnósticos que hubo, lo que se vio es que el mayor número de mujeres, en el caso solo de periodistas, no de defensoras, que eran agredidas, eran reporteras, es decir, que no se agredía a quienes lideraban medios o quienes tenían otros puestos de decisión, sino a reporteras. Otro punto era que muchas de ellas eran madres solteras y que eran agredidas por servidores públicos, y el tema que trabajaban en concreto era corrupción. Esto ya nos va dando también cuenta de las, digamos que de las condiciones específicas que enfrentaban. Todo esto nos ha dado aprendizajes y reflexiones. Es necesario hoy el reconocimiento de estos dos contextos, de las particularidades, de la violencia que enfrentan y de las vulnerabilidades que resultan de no mirar esta situación, de no mirar todas las características que enfrentan ellas y finalmente terminar haciendo una atención que es sesgada, que no es adecuada y que no es integral. Uno de los grandes aciertos de este mecanismo justo ha sido tomar en cuenta que la atención tendría que ser integral, y para ser integral tiene que tomar en cuenta todas las particularidades. Una de las cosas justo que dejó atender los casos de mujeres fue la importancia de incorporar en los planes de protección a las familias, por ejemplo. Las mujeres que tenían que ser extraídas de sus lugares por seguridad tenían que venir con sus familias, y eso implicaba una serie de factores que tenían que ser considerados para que la protección se considerara integral, digamos. Entonces, en ese sentido, pues creo que tenemos una oportunidad como personas servidoras de hacer estas reflexiones. Podríamos hacer una presentación hablando de grandes cosas teóricas sobre la perspectiva de género. Sin embargo, como decía al inicio, se trata de reflexiones personales, de cuestionamientos personales, de cómo actuamos, de cómo mitificamos o desmitificamos ciertas acciones que permiten la desigualdad, que permiten la discriminación y que siguen permitiendo que el ejercicio de los derechos humanos no sea igual para todas y para todos. Tenemos también una obligación, sin duda, una obligación que está puesta en estándares internacionales, en instrumentos internacionales, el no atender la violencia contra las mujeres, periodistas y defensoras de derechos humanos, contraviene, por ejemplo, al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos relacionados con la comunicación, al artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y por cierto, CEDAW también, para quienes no lo sabemos o se nos olvida, hizo una recomendación puntual en 2012 para que el Estado mexicano atienda la violencia que se ejerce específicamente contra mujeres periodistas y mujeres defensoras de derechos humanos. También contraviene la recomendación puntual, esto que el comité hizo en 2012, y finalmente se contraviene el artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En fin, implica un ejercicio profundo, un ejercicio cotidiano de estar pensando en qué medida cuestiono yo mis privilegios y en qué medida contribuyo a que esta desigualdad, esta discriminación se siga siendo presente en toda la sociedad, pero específicamente en la atención que damos a quienes ejercen esta importante labor social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yunuen. No sé si tengan preguntas, creo que mis compañeras les pasaron ya las papeletas para que me las hagan llegar, y mientras voy a tratar un poco de concentrar la información más importante. Por un lado tenemos que la recomendación 24 y 25 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pone el énfasis en reconocer las necesidades específicas que implica dedicarse a defender derechos y a la labor de periodismo. Pero por otro lado, Yunuen nos dice, sí,
Está bien que reconozcan cuáles son las necesidades específicas de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero se vuelve más complejo aún, porque dentro de estas necesidades hay que reconocer que no es lo mismo las que tienen las mujeres defensoras de derechos humanos y las mujeres periodistas, ¿no? Hay temas que son imperdonables, ¿no? De por sí para las mujeres es un poco imperdonable ser rebelde, pero creo que es más imperdonable hacerlo público y volverte activa y tratar de cambiar esta realidad, porque entonces hay que analizar, por ejemplo, la lista de temas, ¿no? De mujeres defensoras. Están siendo agredidas mujeres que justo luchan para erradicar la violencia contra las mujeres, luchan por temas de diversidad sexual o derechos sexuales y reproductivos, y ese es reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Es reflejo de la necesidad que tenemos en materia de atención, de establecer protocolos que consideren estas necesidades, ¿no? Y llegó una, se las leo. ¿Existe una forma concreta o alguna metodología de inclusión de perspectiva de género en las políticas públicas y programas del gobierno mexicano ya adaptadas y en funcionamiento? Y para Yunuen, esta sí la dirigen, no sé si sea para ella, pero ahí llevo tu nombre. Y la otra es, además de las reuniones, ¿qué otras medidas se están tomando para el cumplimiento de los puntos de las recomendaciones 24 y 25? Y esto va para Carla. Bueno, como yo decía, la incorporación de la perspectiva de género pues nunca es un 2 más 2 son 4, implica una larga reflexión, implica necesariamente hacer un análisis de el ejercicio de poderes siempre en cualquier acción que se pretenda hacer incorporando la perspectiva de género. Existen algunos avances metodológicos en temas de libertad de expresión específicamente o defensa de derechos humanos. Las dos grandes metodologías que son un referente en mi opinión es la metodología planteada por Comunicación e Información de la Mujer CIMAC, que hace este primer diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas, en el que incorpora una metodología de investigación para el registro, documentación y validación de casos concretos. Justo es esta documentación la que les permite ir planteando pasos siguientes, recomendaciones, pasos específicos para el reconocimiento, para la atención, para la prevención, pero que creo que esto tiene que ver con una reflexión profunda y un reconocimiento del contexto que hace que la violencia contra las mujeres sea permitida socialmente. Existen, por ejemplo, el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia, que me parece un buen referente, y para el caso de defensoras de derechos humanos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, que también tiene una versión mesoamericana, que hace ahí una mezcla de experiencias de defensoras de derechos humanos de toda Mesoamérica. Me parece que también es otra metodología que ha funcionado para al menos comenzar a hacer este registro, documentación, análisis, diagnósticos de la situación específica que enfrentan tanto defensoras como periodistas, en tanto que esta red incorpora a las mujeres periodistas en automático como defensoras de derechos humanos por su relación con el derecho a la libertad de expresión. Y pues son de las que yo sé y que me parece que son buenas referencias para hacer este análisis. Muchas gracias. Bueno, yo creo que antes de responder la pregunta de manera concreta tenemos que subrayar una situación. Como les mencionaba, las recomendaciones generales no son obligatorias. De hecho, las recomendaciones específicas tampoco lo son. Es decir, las recomendaciones generales se constituyen como un diagnóstico sobre la problemática existente que abona la subsistencia, o bueno, que más bien que denuncia la subsistencia de determinadas condiciones conculcatorias de derechos humanos. ¿Por qué menciono esto? Porque el cumplimiento de las recomendaciones, tanto las específicas como las generales, que fue en materia de el tema de hoy, apelan a la voluntad política de las autoridades.
Y en esa voluntad política mucho tiene que ver la participación de la sociedad civil como impulsora de estos cambios, de esta modificación de un paradigma, de una cultura de respeto a los derechos humanos desde los nichos de la sociedad civil, insisto, y del sector público, entendiendo que la labor del servidor público en el cumplimiento de sus atribuciones no tendría que desvincularse de la conciencia social y de respeto a los derechos humanos. La CNDH ha buscado justamente, tal es el caso que les mencionaba de la campaña, el lanzamiento de la campaña, para que un día no tengamos que ser defensoras y defensores de derechos humanos, de coordinarse con distintas instancias, distintos niveles de gobierno para que se tomen estas acciones preventivas como ejemplo y se pueda continuar un camino en la búsqueda de una resolución favorable para una conflictiva que de por sí es profunda, grave y que sabemos que está enraizada o vinculada a muchos aspectos que tienen que ser atendidos mediante políticas públicas adecuadas y esquemas integrales. Yo les puedo mencionar de manera general, por ejemplo, la campaña, el lanzamiento del libro el año pasado, esto lo pueden ustedes consultar en los informes generales que se publican anualmente en la página de la Comisión Nacional. Ahí tenemos toda una relatoría de las acciones que en materia de prevención y protección a favor de personas periodistas y defensoras se ha realizado durante cada gestión, durante cada año, vaya. Uno de ellos, insisto, es la publicación de este libro, que fue una labor conjunta también con el propio mecanismo, con organizaciones de la sociedad civil organizada, y bueno, inclusive aquí pueden ver el contenido, es un texto completamente gratuito. También tenemos la elaboración de un protocolo de actuación rápida, que esto fue una propuesta interna con la que se buscó identificar cuáles son las omisiones a cargo de las autoridades procuradoras de justicia para lograr una efectiva investigación de delitos vinculados a la labor de periodistas en el caso concreto. Les mencionaba hace un segundo que el gran problema es la falta de sensibilización, la falta de profesionalización, la falta de cultura de respeto de derechos humanos, y yo creo que es necesario trabajar en conjunto. Las acciones de capacitación que también pueden ustedes consultar en los informes a los que hago mención, han buscado justamente establecer este puente o este vínculo con sector público y con sociedad civil para lograr justamente este proceso de sensibilización y respeto a la cultura de derechos humanos. Yo creo que estas reuniones a las que hice mención hace un segundo son importantes en tanto están generando compromisos hacia el sector público, pero no olvidemos que al final no solamente somos servidores públicos, no solamente son periodistas, somos todos los que tenemos que contribuir en la ejecución de las acciones para lograr un efectivo cumplimiento de la recomendación 24, de la recomendación 25, de cualquier otro pronunciamiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas en Libertad de Expresión, han realizado muchas recomendaciones al Estado mexicano. Sin embargo, la voluntad política, y en esta quiero subrayar que no solamente se vincula la voluntad política a la acción concreta de las entidades públicas, sino también a la participación ciudadana, es la única manera en la que se va a lograr cumplimiento de cualquier recomendación, diagnóstico o estudio vinculado al respeto de estos dos grupos. Gracias. Finalmente nos llega un comentario que hace hincapié en la obligación que tiene el gobierno, específicamente el sistema de impartición de justicia, para integrar en los procesos justo de impartición de justicia un enfoque que reconozca la perspectiva de género. Y claro que es un comentario en el que coincidimos, creo, por hablar por las tres. Y finalmente, pues quiero agradecerles su presencia, sus aportaciones, y desde el mecanismo, créanme que sí estamos poniendo mucha atención en la incorporación de un enfoque de perspectiva de género, de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los procesos justo de atención para las personas que llegan a solicitar el apoyo. Y pues nada más, que nos abran la puerta para que nos los revisen. Y finalmente quiero pedirle a Gerardo Albarrán y Diana López que si pueden pasar a ayudarme a entregarles los reconocimientos a Carla y a Yunuen.
Y esto sería todo con esta mesa. Hay un breve receso de unos 15 minutitos para que tomen un cafecito y regresen.